Buenas, mi nombre es Mauricio Quintiliani y yo les voy a hablar sobre el asentamiento y el ensayo de compresión del concreto. El asentamiento es una medida de consistencia del concreto que se refiere al grado de fluidez de la mezcla e indica qué tan seco o fluido se encuentra el concreto. Y se usa para determinar la resistencia de un material o su deformación ante un esfuerzo de compresión. Se realiza mediante la preparación de cubetas que luego serán sometidas a compresión en una máquina universal. Todo esto se hace para verificar si se cumplen las expectativas de la obra. Es importante destacar que el concreto debe tener propiedades de resistencia, consistencia, flexibilidad y tensión. Las propiedades pueden variar dependiendo de la elaboración y el concreto utilizado en la obra. En el mundo de la construcción, hay distintas pruebas que verifican las propiedades del concreto. La más importante o las más vistas son la de resistencia y consistencia. Materiales a utilizar en los ensayos del concreto. Se va a necesitar la máquina para ensayos de concretos. Ha sido diseñada para la realización de ensayos de compresión en muestras de concreto. La máquina opera eléctricamente aplicando la fuerza mediante un sistema hidráulico. Moldes cilíndricos, preferiblemente metálicos, de superficie interior lisa, no absorbente y que no reaccione con el concreto. Barra compactadora, preferiblemente de acero, cilíndrica y lisa, de 16 milímetros de diámetro por 600 milímetros de longitud, aproximadamente. Y por último, vibrador de concreto, de eje rígido flexible, preferiblemente accionado por un motor. Procedimiento para realizar el ensayo de compresión del concreto. El molde a utilizar debe estar limpio, la zona interior y la base debe estar completamente aceitada. Es importante destacar que se debe evitar la pérdida de agua y esto se puede solucionar sellando las zonas de contacto con una mezcla de parafina u otro material que no dañe la resistencia del concreto. Luego de tener todos los materiales preparados, se vacía el concreto sobre los moldes en dos capas si por el método de vibrado y en tres capas si es por el método de la barra de acero. Al asentarlo se revisará qué tipo de compactación se va a utilizar, ya sea el vibrado o el de la barra de acero. Para hacer la compactación con la barra de acero se deberá colocar el concreto en un molde en tres capas de igual volumen aproximadamente. Cada capa se deberá compactar con un número de golpes, como lo indica la tabla. Si mide 125 milímetros, se le dará 25 golpes. Si mide 200 milímetros, 50 golpes. Si mide 250 milímetros, se le dará 75 golpes. Se utilizará el método de vibrado si el asentamiento es menor a 25 milímetros. Si va de 25 milímetros a 75 milímetros, se utiliza el método de vibrado o el método de la barra de acero. Por último, si es mayor de 75 milímetros, se utiliza el método de la barra de acero. Compactación por vibrado. El concreto se debe vibrar lo suficiente para lograr su compactación. Es importante destacar que hay que evitar el exceso de vibrado, ya que esto causaría segregación. Se debe colocar la totalidad de las capas del concreto en el molde antes de iniciar el vibrado. La duración del vibrado dependerá de la trabajabilidad del concreto y de la potencia del vibrador. Luego de compactar el concreto, ya sea por alguno de los dos métodos, se roza el borde de la probeta con una barra dejando la superficie lisa y a ras. Una vez elaboradas las probetas, deben protegerse de la pérdida de agua por evaporación, cubriéndolas con un material impermeable y almacenarla a temperatura ambiente en una sombra. Las probetas deben retirarse de los moldes en un lapso correspondido de 20 a 48 horas desde que son elaboradas. Se mantendrán almacenadas en un lugar fresco a temperatura ambiente hasta que se haga su ensayo. Es importante destacar que el material obtenido de los moldes, mejor conocido como cilindros, deberán ser colocados directamente en una piscina saturada de cal para realizar el respectivo curado del concreto.
Luego de realizar todos estos métodos, se coloca el cilindro en la máquina de ensayo y se comprime cuidadosamente. Eh, con los datos obtenidos podemos dar uso a la siguiente fórmula. RC es igual a P entre A, donde RC es la resistencia a compresión, P es la carga máxima aplicada y, y por último A es el área de la sección transversal del cilindro. Ensayo de asentamiento. Este ensayo se debe realizar en una superficie plana, no absorbente y rígida. También debe estar húmeda, así como también el equipo que se va a utilizar. Luego de tener todo el equipo preparado, se coloca el concreto en el molde en 3 capas y se aprisiona con una varilla cada capa 25 veces. A continuación, levantamos el molde entre 3 a 7 segundos para luego voltearlo. Inmediatamente medimos la distancia vertical del borde superior y el centro desplazado de la muestra de concreto. Con estos datos se obtiene el asentamiento. De acuerdo al valor del asentamiento, se puede clasificar la consistencia del concreto. Si va de un valor de 0 milímetros a 50 es una consistencia seca. Si va desde 75 a 100, una consistencia plástica. Y por último, si es mayor de 125 milímetros, tiene una consistencia fluida. Muchas gracias.